Esta noche hablaremos en Espiral de desigualdad y pobreza en México. Comenzamos. La crisis de 1982 significó el fin del llamado milagro mexicano. Con ella, también se inauguró la etapa de la medición de la pobreza, con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, encargada al INEGI, y que estuvo disponible 2 años más tarde. Desde 1992, es el instrumento para diseñar las políticas públicas en el país. Actualmente se han realizado 12 levantamientos de datos. El más reciente indica que el gasto en los hogares disminuyó en casi 12% respecto al 2006, al reducirse de 33.258 pesos en promedio a 29.276 pesos. Si la gente destinaba parte de sus ingresos a ahorrar, bueno, esa parte también, pues ahora no es ahorro, sino forma parte del gasto corriente, ¿no? De acuerdo con el gobierno federal, la encuesta actual refleja un decrecimiento de la pobreza constante desde 1996. Si se fijan y se analiza estas cifras en el largo plazo y con una visión temporal mucho más amplia, se observa que la tendencia es decreciente, lo cual es un avance, pero también se observa que cada que la situación económica se complica, hay pequeños saltos en estos indicadores porque están muy atados y muy referenciados a condiciones de ingreso. Para los especialistas, esta edición de la encuesta es más realista que las publicadas durante el sexenio anterior, en las cuales invariablemente el número de pobres se reducía cada bienio. Refleja un poco más la situación que se está viviendo en el país, ¿no? Cae el ingreso de los más pobres, mucho más que el promedio, y como que es un poco más coherente. La medición actual, señalan, refleja la realidad de los hogares mexicanos. Este repunte de la pobreza es producto del efecto de precios, de la alza de los alimentos, y lo que en última instancia refleja, o están reflejando los datos, es que hay un mayor número de personas que tienen impedimentos para satisfacer sus necesidades básicas. También refleja que el hecho de que la pobreza no se profundice más es debido a las transferencias económicas, préstamos, regalos o ingresos inesperados, así como ingresos subregistrados como los provenientes de la economía informal. La informalidad en los últimos 10 o 15 años ha aumentado en forma masiva, y yo diría sobre todo desde los 90 a hoy en día, ni hablar en los últimos 6 u 8 meses, porque la economía no genera empleo. Existen otros aspectos que por primera vez se miden en la ENIC. Es la forma en que se realizan los ajustes en los hogares para enfrentar las condiciones económicas. En materia de acceso a la alimentación especialmente, son 12 preguntas que capturan, por falta de ingreso, qué arreglos tuvo que hacer el hogar. Entonces van desde si los niños tuvieron que cambiar su dieta, si los adultos cambiaron sus hábitos, o si renunciaron en algunos momentos del día al acceso de alimentos. Los especialistas señalan que a pesar de ser un instrumento suficientemente confiable, debe ampliar el tamaño de su muestra para tener una imagen más completa de la desigualdad en el país. A lo que me refiero es que no está ni la población más pobre del país más pobre, ni la más rica, los extremos. No obstante, aseguran que un mayor nivel de autonomía del INEGI, así como un presupuesto más robusto y una metodología de medición y recolección de datos socioeconómicos unificados entre Cedesol y el INEGI, ayudaría a tener cada vez mayor certeza del grado de deterioro de la economía de las familias y un mejor grado de comprensión de los programas que deben instrumentarse. Tenemos a nuestros invitados de esta noche precisamente para hablar de las circunstancias de pobreza y desigualdad en nuestro país, y también tema 2 del método para medir la desigualdad y la pobreza. Les pido, como es tradición aquí en nuestro programa, que sean ustedes mismos quienes se presenten. Comenzamos con usted, Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo Hernández Licona, Coneval. Bienvenido, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Rodolfo de la Torre. Sí, Rodolfo de la Torre, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Rodolfo, muchísimas gracias. Uno de los grandes expertos en México sobre el tema. José Luis Cruz. José Luis de la Cruz, del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Y Rogelio Gómez Hermosillo, bienvenido. Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo, más bien de la sociedad civil, Alianza Cívica, más practicante que experto. Y te ha tocado, en efecto, administrar uno de los programas más importantes en esta materia. Tocó
conducir el programa de oportunidad varios años en el gobierno federal. Rogelio, muchas gracias por acompañarnos. Pues arrancamos la discusión. Yo les pediría que antes de irnos a la película, ver si esta encuesta ingreso-gasto nos ayuda a ver si aumentó la pobreza, bajó, se concentró más los recursos o no. Hablemos de la fotografía. Este es un país que, decíamos al principio, está integrado por 26.700.000 familias, más o menos. Por cierto, que esta encuesta mide por familia. Es un dato que me llama la atención, me gustaría que me ayudaran a entender por qué no lo hacemos por personas, sino por familias. Y lanzo la primera pregunta. ¿Es correcto decir que alrededor de la mitad de estas familias, sobre 13 millones de familias, están viviendo en condiciones de pobreza? Que este es el dato que se vuelve a comprobar. La mitad de las familias están en condiciones de pobreza. Y esto supongo que querría decir la mitad de la población del país. ¿Quién quiera arrancar, Gonzalo? Pues yo empezaría diciendo que efectivamente la encuesta cubre familias, pero después te puede hacer la medición de la pobreza por familias o por persona. Y ahí los datos difieren un poquito. Por ejemplo, en la pobreza más alta, la de patrimonio que le hemos llamado, tenemos 40.2% de familias en la pobreza, que equivale al 47.4% de personas. Entonces hay una diferencia menor, pero prácticamente la mitad de la población, en millones, 50.5 millones, está en la pobreza más alta, la de patrimonio. Aquellas familias que no les alcanza con su ingreso a comprar lo mínimo de alimentación, salud, educación, transporte, vivienda, calzado. No les alcanza por lo mínimo, aun si utilizaran todo su ingreso para comprar. O sea, lo que reciben de ingresos, que entiendo, son familias de alrededor de 4 integrantes, ¿no? Y trabajan 2 de esos 4 integrantes. Bueno, 2 punto cachito, ¿no? Prácticamente. Esos son los que trabajan. Ese ingreso que llega a la familia no alcanza para los mínimos necesarios en alimentación, en vestido, en salud. Sí, yo quisiera comentar sobre esto. El ejercicio de medición de la pobreza, en esencia, es comparar el ingreso de las familias, de las personas, con lo que alcanzaría para satisfacer un conjunto básico de necesidades, una línea de pobreza. Pues si alcanzan a cruzar esa línea de pobreza, no son pobres. Si les queda demasiada alta esa línea de pobreza, lo son. Y esto está fijado aproximadamente en 1.904 pesos para las personas, por persona en las zonas urbanas, y 1.282. Son pesos por persona al mes. Al mes. Efectivamente, a precios de 2008. El que tiene menos de 1.900 pesos no alcanza a cubrir los mínimos necesarios, Rodolfo. Esa sería la definición. Por persona al mes. Entonces, si las familias fueron de 4, como estaba diciendo hace rato, hay que multiplicar los 1.900 por 4 para colocar el ingreso de esa familia. Cerca de los 8, exacto, 600, ¿no? Entonces, y ese es el tamaño de la familia, es muy importante porque aunque crezca un poco el ingreso, si son 7 u 8, van a ganar 10,000 pesos en la familia o 9,000 pesos en la familia, pues son 8, ya están en 1,000, entonces están muy abajo. Ese es un poco el tema de la medición de la pobreza por hogar, que el tamaño de la familia afecta mucho porque el ingreso, solo hay unos cuantos aportantes de ingreso generalmente las familias más grandes porque tienen muchos niños, por lo tanto, al dividir el ingreso familiar entre muchos integrantes, esa familia tiene muchas probabilidades de estar en pobreza o en extrema pobreza.